Ya se los adelantábamos, el Departamento de Extranjería informó que durante octubre la salida de extranjeros de Chile superó a la cantidad de ingresos por primera vez en varios años. Queremos ahondar en este tema. Nos acompaña aquí en el estudio José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita Migrante. José Tomás, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Gracias por la invitación. Bueno, ¿son coincidentes también estas cifras con las que ustedes manejan en el servicio? Sí, estas son cifras oficiales, llama la atención sin duda, y hay que ver sobre todo el caso de Bolivia. Es Bolivia quien presenta la mayor diferencia entre los ingresos. Son 12.000 personas, que se van, y quizás sería aventurado decir por qué se van. Habría que ver, en el caso de los venezolanos, ecuatorianos, peruanos, había ido disminuyendo los ingresos, pero ¿qué pasó en Bolivia? Viendo que en septiembre, octubre empieza a tener una baja bastante considerable. Por las condiciones internas, claro que en condiciones internas también hay conflictos en Bolivia, luego de la caída y la salida de Evo Morales. Tampoco es una situación tranquila en la que se está viviendo en Bolivia, por eso, claro, como tú dices, es extraño. Sí, y yo vería ahí que gran parte de la población boliviana está en el norte. Bueno, sabemos que obviamente Bolivia es un país limítrofe. Si mi país, mis familiares están en peligro, yo me voy donde ellos. Podría ser una hipótesis esa, decir, bueno, quizás la gente quiso ir a su lugar, a estar con sus familiares, a ver lo que pasaba, en lugar de quedarse en Bolivia, viendo que sobre todo la población del sur de Bolivia, como la del sur de Perú, tiene una migración más circular. La persona que viene de Venezuela, de Colombia, de Haití, viene a quedarse. En el norte se da lo que se llama la migración circular y es más fácil volver a Bolivia desde el norte del país. ¿Y cuáles son los países hacia donde han regresado los migrantes, los principales? Eso no sabe, porque lo que sabe es que se van del país. Yo ahora estuvimos en una reunión en las distintas oficinas de Servicio Jesuita Migrantes de Sudamérica y hemos visto, por ejemplo, que Uruguay está siendo un destino sobre todo para la población venezolana y también Brasil. Recordemos que en junio, agosto, Ecuador, Perú y Chile pusieron visas que dificultaban el ingreso de personas venezolanas. Entonces, ante eso, la persona sigue saliendo de Venezuela. Un gran flujo obviamente en Colombia, que hay más de 1,5 millones de personas venezolanas, pero tanto Brasil como Uruguay están siendo países de destino para la población venezolana. Ahora, es evidente el problema del estallido social en Chile, lo que ha hecho que las personas salgan o que el flujo tenga ahora un balance negativo, porque también está este tema de las visas de ingreso que han sido muy difíciles de obtener tanto para haitianos como para venezolanos. Sí. ¿Cómo entra a jugar esa variable también? Sí, habría que ir viendo, bueno, en el mes de noviembre, obviamente, diciembre, ¿no? ¿Qué va pasando si se continúa esta tendencia, viendo que principalmente el fenómeno de los egresos lo constituye Bolivia? Es un solo país, no son los migrantes. Nosotros hemos tenido espacio con migrantes de diálogo, cabildo en distintas oficinas de servicios Jesuita Migrante y se ve que obviamente, por un lado hay temor a opinar. Nos dimos cuenta que el formulario de inscripción de la visa temporaria, el migrante se compromete a no participar de política interna. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es participar de política interna viendo que es un derecho constitucional? No van a poder por un reglamento de extranjería. Entonces, hay un temor a participar porque podría pasar algo, pero eso nosotros de hecho solicitamos a Contraloría que se defina en torno a qué es participar de política interna, que instruya al Departamento de Extranjería. Lo encontraríamos grave, viendo que los migrantes votan. ¿Cómo le vamos a prohibir participar de política interna y al mismo votar? Bueno, ¿qué es participar y qué es política interna? ¿Y esa declaración desde cuándo que se está aplicando? Está desde el año pasado en el formulario de las visas, nosotros la vimos ahora y instruimos a Contraloría que lo viera con el DEM, porque, a ver, partimos de la base que alguien puede participar de una junta de vecinos, alguien puede participar de un partido político. ¿Cómo no va a poder hacer eso? Es un derecho constitucional y una manifestación pacífica. Y lo que hemos visto es que la población migrante, a propósito de este estallido social, tiene las mismas demandas que la población chilena, que es una vida más digna y terminar con la exclusión. Ahora, ¿qué ha pasado en este mes y medio con los migrantes? Porque si no fuera por esto, hasta ahora no habíamos hablado del tema migrantes durante todo el estallido social. ¿Qué ha pasado con ellos? A ver, ha habido un proceso. El último año y medio, a raíz de la agenda, se quiso poner a los migrantes como los culpables de los males de Chile, que el desempleo, el aumento del VIH. El presidente ahora habló de grupos extranjeros que todavía no conocemos ninguno. Y los migrantes no son culpables, son víctimas del sistema. Y ellos mismos tienen la misma demanda que la población chilena. Entonces, hemos visto por un lado que ha desaparecido de la agenda como culpable y viendo que la verdad
la población chilena no estaba enemistada, se había querido poner a la población chilena enemistada, pero la población chilena no estaba en contra de la población migrante. Bueno, de hecho en las manifestaciones no ha habido esa expresión en contra de los migrantes. Ya ha habido personas migrantes que han participado en manifestaciones en su legítimo derecho, y lo que hemos visto en la Oficina de Servicios que necesitan migrantes, que al principio obviamente descendió la atención, pero aumentó mucho. Nosotros tenemos una plataforma interactiva que se llama Migrap, entonces a través de mensajería instantánea eso aumentó mucho porque por la dificultad en ir era más fácil preguntar por la mensajería instantánea, y las preguntas siguen siendo más o menos las mismas, que es todo lo relacionado con trámites migratorios. ¿Y eso se ha mantenido? Sí, se ha mantenido. Obviamente siempre en agosto, en julio, en marzo hay preguntas sobre necesidad de trabajo, hay preguntas, algunas de ayuda humanitaria, pero no hemos visto un cambio radical en torno a las preguntas. Y también hemos visto, porque lo hemos visto en los distintos cabildos, que coinciden con las demandas de la población chilena, y por otro lado han visto que han encarecido los productos. Muchos migrantes trabajan en feria y eso se les hace más difícil también vender, porque también han visto disminuir las ventas. Ahora, el proceso migratorio, viendo el funcionamiento de las oficinas públicas, ¿se ha visto enlentecido? ¿Está tal como era antes? ¿Cómo no, hemos visto ese tema del trámite? Claro, hoy día un trámite demora 7 meses en obtener un documento de identidad con o sin estallido social, y es una vergüenza, la verdad. Y lo que hemos visto es que servicios públicos que han cerrado para personas chilenas también lo cierran para migrantes, sobre todo porque en el centro de Santiago, en los centros de la ciudad, hemos visto la gobernación de Concepción que fue quemada y se quemaron trámites. No hemos visto Transgería que ha dicho algo en torno a eso. Entonces, sin duda, ahí vamos a tener que ver, y eso le corresponde al gobierno, decir, bueno, ¿qué va a pasar con todos esos papeles que se quemaron? ¿Qué va a pasar con esas personas? Ahora, ¿qué pasa? Porque tú lo mencionaste también, pero es claro que un grupo y también el gobierno dio indicios a principio del estallido social que había participación de extranjeros en los agitadores de esta manifestación, y se indicaba a Venezuela y a Cuba. ¿Qué ha pasado con esos migrantes? ¿Cómo ha sido la reacción? La población venezolana al comienzo, bueno, hay como un estereotipo que dice, oye, que les va a pasar lo mismo que en Venezuela, y ellos la verdad dicen, no, el proceso en Venezuela fue distinto. Lo que sí obviamente se sienten ofendidas porque se indica a los venezolanos como grupos terroristas cuando más de 6 semanas no ha habido ninguna prueba de eso. Yo no niego eso, pero creo que es una irresponsabilidad señalar grupos de ciertos países sin ninguna prueba, dado que el mismo fiscal ha dicho que no tiene pruebas. Y eso es irresponsable, como fue irresponsable decir que la causante del desempleo de los migrantes, cuando los estudios decían que no, y así podemos seguir con otros ejemplos. Entonces, ¿por qué se sigue poniendo a la población migrante como los culpables, cuando la verdad no son los culpables? Y obviamente rechazamos todos los atentados, los metros, los destrozos y las violencias, pero es una irresponsabilidad crear un grupo como chivo expiatorio sin ninguna prueba. Ahora, ¿ha habido migrantes también dentro de los grupos donde se ha detenido a saqueadores? ¿Ha habido lamentablemente personas muertas al interior de supermercados los primeros días en saqueo? ¿Cuál es también la visión que se tiene sobre la participación en este tipo de actos que han sido actos violentos? Toda persona, sea migrante, sea chilena, tiene que enfrentar la justicia y los casos, el debido proceso y la condena respectiva. E incluso en algunos casos podría acceder a la deportación. Podría el ministerio decir, mira, esta persona es un peligro dado la política del reglamento interno, porque una cosa obviamente es saquear un lugar y otra cosa es participar de una manifestación, que son cosas totalmente distintas. Y ahí como Servicio de Gestión Migrante, bueno, toda persona tiene que seguir el debido proceso y aceptar la condena que tiene. Hemos tenido también, hay alrededor de 5 migrantes que han muerto en manifestaciones. Vimos que un caso que estaba quemado pero tenía un balazo. Sí. Entonces, bueno, aclaremos estas muertes. Y un ecuatoriano en el norte que llevaba muchísimo tiempo acá. Claro. José Tomás, hablábamos hace unos instantes con el subsecretario del Trabajo respecto a las cifras de cesantía, que sin duda se van a incrementar. El porcentaje que conocimos del 7% ya no va a ser esa cifra en los próximos meses. Él no se atrevía a dar una cifra porque también hay un plan de contingencia. Pero me imagino que el grupo de migrantes también va a verse afectado como los chilenos. ¿Hay algún
plan de contingencia, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, porque me imagino que no todo migrante que quede desempleado va a volver a su país y en eso se va a incrementar la demanda social también. Sí, en general, bueno, viendo el caso particular de lo que sucedió en Bolivia el mes de octubre, pero en general los migrantes que han venido para acá han venido para quedarse. E incluso nosotros hemos preguntado y han querido quedarse en la misma ciudad, aunque pierdan empleo, porque ya llevan un tiempo, ya tienen su red ahí. Y ahí lo que surge también es el empleo informal. O sea, fueron personas que llegaron acá sin nada, van a surgir de nuevo de la nada. José Tomás Vicuña, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile para conversar sobre la situación de los migrantes, no solamente de los que vuelven, sino que de los que están quedándose en medio de esta crisis también. Muchas gracias. Gracias, Matilde.